Capítulo 1. La noche y sus sombras. Era una noche sin precedentes en San Morino. Los faroles apenas iluminaban las estrechas calles empedradas de la aldea costera, y la luz de la luna parecía luchar por atravesar una niebla densa y persistente. La atmósfera era tan opresiva que hasta los perros, normalmente ruidosos en estas horas, habían enmudecido. Todo parecía estar suspendido en un silencio antinatural, un silencio que calaba hasta los huesos. Lucía Pérez, una periodista en busca de algo que reviviera su carrera, estaba sentada en una de las mesas del viejo bar de la Posada del Puerto. Su cuaderno de notas, cubierto de garabatos y recortes de periódicos, descansaba abierto frente a ella, junto a una taza de café casi fría. Lucía no estaba allí por casualidad. Había oído rumores en la capital, historias que hablaban de desaparecidos, de voces en el viento y de un bosque que los locales preferían no nombrar en voz alta. Había venido a descubrir la verdad, y el ambiente inquietante de la aldea solo había aumentado su determinación. La posada era un lugar humilde, con paredes de madera oscura y una barra desgastada que había visto mejores días. A esas horas, solo un puñado de clientes ocupaba las mesas, todos con la mirada baja y los labios apretados. Nadie hablaba mucho, como si temieran que sus palabras pudieran atraer algo indeseado. Entre ellos estaba Gabriel Ortega, un marinero cuya vida en el mar se reflejaba en sus manos curtidas y en las cicatrices que marcaban su rostro. Llevaba una chaqueta de lona y un gorro de lana calado hasta las cejas. Gabriel se había sentado solo, con una botella de ron frente a él, pero sus ojos recorrían la sala como si esperara algo. En una esquina oscura del bar, casi oculta por las sombras, se encontraba Elisa Montoya. A simple vista, parecía una anciana más, con su cabello gris recogido en un moño y su chal raído cubriéndole los hombros. Sin embargo, había algo en ella que llamaba la atención. Sus ojos, pequeños y brillantes, escudriñaban a los demás con una intensidad que resultaba inquietante. Elisa era conocida en el pueblo como una boticaria de gran habilidad, alguien a quien se acudía para remedios y ungüentos cuando la medicina convencional no daba resultados. Pero también se decía que tenía un conocimiento profundo de las leyendas y los secretos oscuros del lugar. Lucía miraba fijamente su cuaderno, repasando las notas que había tomado desde que llegó. Había anotado las leyendas locales, el bosque de las profundidades, un lugar que ningún aldeano en su sano juicio se atrevía a cruzar después del anochecer, las desapariciones que nunca se resolvieron, y los relatos de una presencia oscura que muchos consideraban solo un cuento para asustar a los niños. Pero cuanto más investigaba, más encontraba coincidencias que no podía ignorar. De repente, Gabriel habló. Su voz era baja, pero firme, y se dirigió a nadie en particular. «Aquí nadie quiere hablar del bosque, ¿verdad?», dijo, mirando a los presentes. Algunos levantaron la vista, pero enseguida volvieron a fijarse en sus bebidas. Nadie respondió. Lucía levantó la mirada, interesada. Era la primera vez que alguien mencionaba el bosque directamente desde que llegó al pueblo. «¿Por qué no?», preguntó, dirigiéndose a Gabriel. Sus palabras parecieron romper el hechizo del silencio en la posada. El marinero la observó con desconfianza, pero al notar su interés genuino, dejó la botella y se inclinó un poco hacia adelante. «Porque los que hablan demasiado, desaparecen», respondió, casi en un susurro. Su voz estaba cargada de un tono ominoso. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su instinto de periodista la empujó a indagar más. «¿Qué significa eso? ¿Desaparecen cómo?». Gabriel sacudió la cabeza, pero no apartó la mirada. «No lo sé con certeza. A veces son pescadores que se aventuran demasiado cerca del bosque, otras son viajeros que no saben las reglas. Solo sé que los aldeanos lo evitan. Dicen que el bosque, escucha, y que algo ahí dentro no quiere ser encontrado». Elisa, quien hasta ahora había permanecido en silencio, soltó una risa suave, pero no burlona, más bien cargada de amargura. «Los hombres siempre quieren encontrar respuestas donde no las hay», intervino, sin mirar a nadie en particular. Su voz, aunque tranquila, tenía una autoridad que hizo que todos la escucharan. «El bosque no es un lugar común. No se trata solo de perderse en los árboles. Es un límite. Un límite que no debería cruzarse». Lucía miró a la anciana con renovado interés. «¿Qué tipo de límite?», preguntó. Elisa levantó la vista por primera vez y sus ojos se encontraron con los de Lucía. «Un límite entre lo que entendemos y lo que no».
Entre lo que es nuestro y lo que nunca nos perteneció. Hay cosas que están mejor donde están, lejos de la curiosidad humana. Lucía no se dejó intimidar. Entonces, ¿usted también cree en esas historias? Elisa guardó silencio por un momento, como sopesando sus palabras. Finalmente, respondió. No se trata de creer o no. Se trata de respetar. Pero sé que tú no te detendrás con un aviso, ¿verdad, periodista? La periodista estrechó los labios, pero no negó la acusación implícita. Era cierto, no había viajado hasta San Morino para marcharse con las manos vacías. Vine para encontrar respuestas, no para esconderme de leyendas, dijo, su voz firme pero no desafiante. Elisa sonrió con ironía. Las respuestas tienen un precio, niña. Asegúrate de estar dispuesta a pagarlo. El bar volvió a sumirse en el silencio. Lucía bajó la vista a su cuaderno, pero esta vez no escribió nada. Las palabras de Elisa seguían resonando en su mente. Gabriel, por su parte, bebió otro trago de ron y luego se levantó, lanzando una última mirada a Lucía. Si realmente quieres saber la verdad, no lo hagas sola. La noche no tiene amigos en el bosque. Luego salió del bar, dejando a Lucía sumida en un mar de pensamientos. La joven periodista sabía que la anciana y el marinero tenían información valiosa, pero también sabía que convencerlos de ayudarla sería un desafío. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Había llegado a San Morino para desentrañar un misterio, y nada, ni las advertencias de la aldea ni la oscuridad del bosque, la haría retroceder. Capítulo 2. Ecos del pasado. La noche avanzaba lentamente en San Morino, y el cielo se tornaba más oscuro mientras las sombras de las estrechas calles parecían estirarse y alargarse. El eco de los pasos de Lucía resonaba sobre los adoquines húmedos mientras se dirigía hacia las afueras de la aldea, siguiendo las indicaciones que Gabriel le había dado antes de desaparecer en la penumbra. A lo lejos, el bosque comenzaba a dibujarse como una pared negra e impenetrable. El aire estaba pesado, cargado con un silencio extraño que hacía que Lucía se sintiera observada a cada paso. Había tomado su grabadora y su cuaderno, lista para documentar cualquier cosa fuera de lo común. Las palabras de Gabriel y Elisa seguían girando en su cabeza. El bosque escucha, no cruces el límite. Pero su curiosidad era más fuerte que el miedo, y aunque no lo admitiera en voz alta, también estaba un poco emocionada. Este era el tipo de historia que podría catapultar su carrera, algo que valdría la pena arriesgarse. A medida que se acercaba al límite del bosque, Lucía notó que la temperatura bajaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no se detuvo. Al contrario, avanzó con pasos decididos, aunque no pudo evitar que sus ojos se movieran de un lado a otro, tratando de captar cualquier movimiento entre los árboles. Sin embargo, la naturaleza estaba inmóvil, como si hasta el viento temiera perturbar el lugar. De pronto, una figura emergió de la penumbra. Lucía dio un respingo, su corazón acelerándose, hasta que reconoció el sombrero de lana y la chaqueta gastada de Gabriel. Él estaba de pie junto a un antiguo poste de madera medio derruido, su rostro serio y sus ojos fijos en el bosque. «Creí que te habías acobardado», dijo él sin mirarla directamente. «Y yo creí que no ibas a venir», respondió Lucía, recuperando la compostura. Gabriel finalmente la miró y soltó un suspiro pesado. «No debería estar haciendo esto. No es seguro». Lucía notó que Gabriel llevaba una linterna y un cuchillo sujeto al cinturón. Él estaba nervioso, pero también preparado. «¿Qué es lo que pasa aquí realmente?», preguntó ella, acercándose. «Si lo supiera, ya me habría largado», dijo él, encendiendo la linterna y apuntándola hacia el sendero. La luz apenas penetraba la oscuridad. «Solo sé que hay algo en ese bosque. Algo que no es normal». Lucía sintió como la piel se le erizaba al escuchar esas palabras. «¿Qué viste? ¿Qué escuchaste?» «He oído cosas. Voces. Pasos cuando no debería haber nadie. Y he visto sombras, moviéndose donde no debería haber luz. Pero lo peor es lo que no puedes ver. Es como si el bosque te observara». Lucía sacó su grabadora y comenzó a registrar el relato de Gabriel mientras avanzaban por el sendero. A cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. El camino estaba cubierto de hojas muertas, y los árboles parecían acercarse cada vez más, como si intentaran atraparlos en un abrazo oscuro. Tras unos minutos de marcha, encontraron una pequeña estructura de piedra medio derrumbada,
una antigua choza de guardabosques. Gabriel levantó la linterna y exploró el interior. La choza estaba vacía, salvo por algunos muebles rotos y un par de utensilios oxidados. Pero Lucía notó algo que llamó su atención. En una de las paredes, alguien había tallado un símbolo extraño. Era un círculo rodeado de líneas que se entrelazaban en formas geométricas. «¿Qué es esto?», preguntó, señalándolo. Gabriel negó con la cabeza. Nunca lo había visto antes. Lucía sacó su cámara y tomó algunas fotos. Elisa seguramente sabría algo al respecto. Esto no es algo que un aldeano haría por diversión. Alguien dejó esto aquí por una razón, murmuró, más para sí misma que para Gabriel. Continuaron avanzando, dejando atrás la choza. Pero a medida que se adentraban más, algo cambió. El aire, ya frío, se volvió más pesado, casi difícil de respirar. Lucía sintió que un escalofrío le recorría la nuca. Miró a Gabriel, y él también parecía inquieto. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él, apretando con más fuerza la linterna. No me gusta. De repente, un sonido rompió el silencio. Un crujido, como de ramas al quebrarse. Ambos se detuvieron en seco. Gabriel giró la linterna, pero no encontraron nada. ¿Qué fue eso?, susurró Lucía. Tal vez un animal, dijo Gabriel, aunque su tono no era convincente. Otro crujido, esta vez más cerca. Luego un tercero, a su izquierda. Lucía se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. No estamos solos, dijo en un hilo de voz. De pronto, se escuchó un murmullo. Era apenas audible, como si el viento estuviera tratando de formar palabras. Lucía miró a Gabriel, quien estaba tan pálido como ella. Tenemos que volver, dijo él, dando un paso atrás. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grito resonó entre los árboles. Era agudo, inhumano, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Lucía apretó la grabadora contra su pecho, tratando de contener el pánico. Gabriel desenvainó su cuchillo, aunque era evidente que no sabía contra qué se enfrentaban. «¡Corre!», gritó él, y ambos comenzaron a correr por el sendero, tratando de regresar al pueblo. El sonido de pasos detrás de ellos se hacía más fuerte, más insistente. Lucía no se atrevía a mirar atrás, pero podía sentirlo, algo que lo seguía, algo que no debería estar allí. Sus piernas le ardían mientras corría, pero no se detenía. El sendero parecía interminable, como si el bosque estuviera alargándose para atraparlos. Finalmente, divisaron la luz de una de las lámparas del límite del bosque. Gabriel se detuvo bruscamente y giró la linterna hacia atrás. No había nada. Ni sombras, ni movimientos, solo el susurro del viento entre las ramas. Lucía se dobló sobre sus rodillas, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó. Gabriel miró hacia el bosque, su rostro aún pálido. Lo que sea que haya ahí, no quiere que estemos aquí. El capítulo termina con Lucía mirando el símbolo tallado en la pared de la choza en una de sus fotos. Sus pensamientos estaban desordenados, pero una cosa era clara: la historia era mucho más grande y más oscura de lo que había imaginado. Capítulo 3. Las criaturas del silencio. En el corazón de la noche, Lucía, Gabriel y Elisa regresaron al bosque con las herramientas y conocimientos que la anciana había compartido. Los pasos sobre hojas secas resonaban como tambores en la oscuridad. Elisa lideraba el grupo, marcando el camino con un bastón adornado con símbolos, mientras recitaba susurros en un idioma antiguo. El sendero se volvió más estrecho y opresivo, y los árboles parecían encorvarse hacia ellos. Gabriel llevaba la linterna, pero incluso su potente haz de luz parecía engullido por la negrura. Lucía mantenía su cámara preparada, documentando cualquier cosa que apareciera. Sin embargo, lo que aguardaba más adelante no podía ser capturado por ninguna lente. De pronto, un crujido rompió el silencio. Todos se detuvieron. Elisa alzó una mano, indicando calma, mientras Gabriel giraba lentamente la linterna hacia la dirección del sonido. A su izquierda, una figura surgió entre los árboles, alta, retorcida, con ojos que brillaban en la penumbra. Era una sombra encarnada, un eco de algo que no debía existir en este mundo. La criatura avanzó un paso, y Elisa recitó una serie de palabras con una voz firme pero temblorosa. La entidad se detuvo, como si estuviera escuchando.
Gabriel apretó el cuchillo en su cinturón, pero Elisa le indicó que no lo usara. No puedes luchar contra eso. No así, susurró. Lucía, pese al temor, levantó su cámara. Al apretar el disparador, la criatura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, no era una victoria. Las presencias estaban más cerca, y ahora sabían que los intrusos habían cruzado su umbral. Mientras el grupo avanzaba de nuevo, cada paso parecía llevarlos más allá de un límite invisible. El bosque ya no era solo un lugar de árboles y sombras. Se había convertido en un espejo de miedos y secretos. Elisa, con el rostro tenso, miró a sus compañeros. Este es solo el principio, dijo, su voz cargada de una gravedad que nadie podía ignorar. Capítulo 4. La llave oculta. La penumbra del bosque se extendía a su alrededor como un manto pesado, sofocante. Los tres avanzaban despacio, con los sentidos aguzados y el aire cargado de tensiones no dichas. Elisa caminaba al frente, guiándolos con el conocimiento que había acumulado durante años de estudiar el pasado oculto de San Morino. Lucía seguía detrás, registrando cada detalle en su cuaderno y observando con ojos inquisitivos el entorno que parecía vibrar con una vida propia. Gabriel cerraba la marcha, sosteniendo la linterna con una mano firme y manteniendo la otra cerca del cuchillo que llevaba al cinturón, aunque sabía que contra lo que sea que acechaba allí, una hoja de metal no sería suficiente. El sendero por el que caminaban se hacía más estrecho, invadido por raíces que sobresalían del suelo como dedos deformes. La vegetación parecía más densa y los árboles más viejos y torcidos cuanto más avanzaban. Elisa se detuvo de pronto frente a un tronco caído, levantando una mano para que se detuvieran. A su derecha, semi-escondido por los arbustos, había un montículo cubierto de musgo. Con un movimiento rápido y decidido, apartó las ramas y reveló una entrada oscura, apenas visible bajo las capas de vegetación. «Esto es lo que buscábamos», dijo Elisa en voz baja. Lucía se inclinó para mirar. No era una entrada común. La abertura parecía más una grieta en la tierra, flanqueada por piedras que habían sido talladas con símbolos que reconoció de las notas que había tomado en la choza. Eran similares, pero no idénticos. Algunos estaban más desgastados, casi borrados por el paso del tiempo, y otros, más profundos y recientes, como si alguien los hubiera reforzado deliberadamente. ¿Es una especie de templo?, preguntó Lucía, sacando su cámara. No exactamente, respondió Elisa. Es más bien un umbral. Este lugar conecta. No sé cómo explicarlo. Aquí la frontera entre lo que conocemos y lo que no es mucho más delgada. Gabriel lanzó una mirada desconfiada al agujero. ¿Y quieres que entremos ahí? Elisa se giró hacia él con una expresión seria. Si queremos entender qué está pasando y cómo detenerlo, no hay otra opción. Pero debemos ser cautelosos. Lucía ya había encendido su linterna, enfocando el interior de la grieta. La luz revelaba un pasadizo que descendía suavemente, con paredes cubiertas de raíces y marcas similares a las de la entrada. El aire que salía del túnel era fresco, pero tenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico, como si el lugar respirara su propia atmósfera. Sin esperar más, Elisa se adentró, susurrando lo que parecían ser oraciones o palabras de protección. Lucía la siguió, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Gabriel fue el último en entrar, lanzando una última mirada al exterior antes de adentrarse en la oscuridad. El túnel era estrecho, obligándolos a avanzar en fila. Elisa mantenía un ritmo constante, deteniéndose solo cuando encontraba marcas en las paredes que inspeccionaba con detenimiento. Lucía registraba todo en su cuaderno, sus notas llenándose con detalles sobre las inscripciones, las formas de las piedras y los sonidos apenas perceptibles que parecían venir de lo profundo. Al cabo de varios minutos de descenso, el pasillo se ensanchó, y el grupo emergió en una cámara más amplia. La luz de las linternas reveló un espacio circular con un techo abovedado que apenas se sostenía. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, pero en el centro de la sala había un pedestal de piedra. Sobre él, descansaba una esfera negra, perfectamente lisa, que reflejaba la luz como un espejo de obsidiana. «Ahí está», murmuró Elisa, acercándose con cuidado. «¿Qué es?», preguntó Lucía, observando la esfera. Elisa no respondió de inmediato. Se detuvo a pocos pasos del pedestal y examinó las inscripciones grabadas en la base.
Luego volvió la vista hacia Lucía. Esto no es un objeto común. Es una llave, pero no en el sentido físico. Es algo que puede abrir o cerrar lo que está ocurriendo aquí. Gabriel cruzó los brazos, su expresión de desconfianza más evidente que nunca. ¿Y cómo sabemos que no vamos a empeorar las cosas si la tocamos? Elisa lo miró directamente a los ojos. No lo sabemos. Pero si no hacemos nada, no se detendrá. Este lugar, estos eventos, van a seguir hasta que alguien tome el control. Lucía dio un paso adelante, pero Elisa levantó una mano para detenerla. Cuidado. Esto no es solo un artefacto. Es una conexión. Si lo tocas, debes estar preparada para lo que vendrá. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de la anciana. Estaba acostumbrada a investigar historias oscuras, pero esto era diferente. Esto no era solo una leyenda. Aquí, bajo el bosque, podía sentir que el peligro no era simbólico, sino real. Sin embargo, la promesa de desentrañar el misterio era demasiado grande para ignorarla. Antes de que pudiera decidirse, un sonido profundo resonó en la cámara. Un retumbar bajo sus pies que hizo que los tres miraran a su alrededor. El suelo tembló ligeramente, y del túnel por el que habían venido comenzó a soplar un viento helado. Elisa levantó la vista hacia el pedestal y luego miró a Lucía. ¿Es ahora o nunca? Lucía asintió, dio un paso adelante y extendió la mano hacia la esfera. La superficie era sorprendentemente cálida, y al tocarla, sintió una corriente de energía recorrerle el cuerpo. La cámara pareció cambiar, las sombras se hicieron más profundas, las marcas en las paredes comenzaron a brillar débilmente, y el retumbar del suelo se intensificó. Gabriel se acercó, cuchillo en mano, como si esperara que algo saliera de las sombras. Elisa comenzó a recitar nuevamente las palabras de protección, su voz más fuerte que antes, casi un grito. Lucía cerró los ojos y apretó la esfera, sintiendo que algo se agitaba en lo profundo de su mente. El capítulo termina con un rugido ensordecedor que sacude la cámara, dejando en claro que la llave ha sido activada, y que lo que sea que estaba dormido ahora está despierto. Capítulo 5. El Templo de los Susurros. La esfera negra seguía en la mano de Lucía, cálida y pesada, mientras la cámara temblaba ligeramente a su alrededor. Elisa mantuvo su mirada fija en el pedestal, murmurando palabras en un idioma que parecía tan antiguo como el propio bosque. Gabriel dio un paso atrás, sujetando su cuchillo con fuerza. El retumbar que había comenzado al tocar la esfera se apagó lentamente, dejando un silencio espeso, como si el aire mismo hubiera sido absorbido por algo invisible. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Gabriel, su voz temblando ligeramente. Elisa respiró hondo y señaló la esfera. La llave respondió. No significa que todo esté resuelto, pero ahora el portal está alterado. Podremos avanzar al siguiente umbral. Lucía bajó la mirada a la esfera, notando que su superficie ahora parecía menos opaca. Una tenue luz azulada pulsaba en su interior, como si albergara una energía que apenas comenzaba a despertar. Esto no era lo que esperaba, murmuró, guardando la esfera en una de las bolsas de su chaqueta. Nadie puede predecir cómo estas cosas reaccionan, dijo Elisa, girándose hacia el túnel que se abría más allá de la cámara. Pero debemos seguir. Todavía no estamos fuera de peligro. El grupo se movió con cautela, dejando atrás el pedestal y avanzando por un nuevo corredor que se extendía en una pendiente descendente. Las paredes, antes cubiertas de musgo y raíces, ahora estaban decoradas con inscripciones y símbolos que brillaban suavemente. Lucía, incapaz de resistirse, encendió su cámara para documentar cada detalle. A medida que bajaban, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más húmedo y pesado, y un leve zumbido se podía escuchar en la distancia, como un coro de susurros que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Escuchan eso?, preguntó Lucía en voz baja, deteniéndose un momento. No es más que el eco del lugar, dijo Elisa, aunque su tono no era del todo convincente. Gabriel, con los músculos tensos, siguió adelante, pero su mirada no dejaba de moverse hacia las sombras que rodeaban el pasillo. Finalmente, llegaron a una nueva sala. Era más grande que la anterior, con un techo abovedado que apenas se distinguía en la oscuridad. En el centro, una serie de columnas se alzaban formando un círculo, y entre ellas, algo parecido a un altar de piedra.
El altar estaba cubierto de símbolos más intrincados y pequeños recipientes llenos de líquidos que destellaban con colores imposibles. Elisa se acercó con cuidado, estudiando las inscripciones. «Esto es un templo», dijo, apenas susurrando. «Aquí es donde solían venir los guardianes para renovar el sello». «¿Guardianes?», repitió Gabriel, acercándose con cautela. «Los que antes protegían el portal», respondió Elisa, tocando una de las columnas. «Pero hace generaciones que nadie ha renovado el ritual. Y sin ellos, el equilibrio se ha roto». Lucía encendió su linterna, apuntando hacia las paredes. A medida que la luz iluminaba los murales, se revelaron escenas grabadas en la roca. Representaban figuras humanas enfrentándose a sombras deformes, realizando lo que parecía ser un ritual. En una imagen, una figura sostenía algo que se parecía mucho a la esfera que Lucía llevaba consigo. «Esto confirma todo lo que investigué», dijo Lucía, casi para sí misma. Estas historias no eran solo mitos. Eran advertencias. De repente, el zumbido en la sala se hizo más fuerte. Elisa se giró hacia el altar, sus ojos entrecerrados. «La energía está despertando. Debemos ser rápidos». Lucía se acercó al altar, siguiendo las indicaciones de Elisa. Los recipientes estaban llenos de líquidos que parecían brillar desde dentro. Elisa sacó un cuchillo pequeño y lo entregó a Lucía. «Haz un pequeño corte en tu dedo y deja caer una gota en cada recipiente». «¿Por qué yo?», preguntó Lucía, dudando. «Porque la esfera respondió a ti. Tú eres la llave». Lucía tragó saliva y asintió. Con cuidado, hizo un pequeño corte en su dedo índice y dejó que una gota de sangre cayera en cada recipiente. A medida que lo hacía, el brillo de los líquidos se intensificaba, iluminando la sala con colores que parecían moverse como olas. Gabriel observaba todo con expresión de incredulidad, mientras Elisa recitaba palabras en aquel idioma extraño. El altar comenzó a emitir un leve resplandor, y el zumbido se convirtió en un murmullo. Por un momento, Lucía sintió que las voces la rodeaban, hablándole directamente al oído, aunque no podía entender las palabras. Un frío profundo la recorrió, pero no retrocedió. Cuando terminó, Elisa tomó la esfera de las manos de Lucía y la colocó en el centro del altar. Las columnas alrededor comenzaron a brillar también, y un haz de luz surgió desde la esfera hacia el techo de la sala, iluminando las paredes con patrones danzantes. El susurro se transformó en un canto bajo, como si el templo mismo estuviera reaccionando. Elisa dio un paso atrás, observando con una mezcla de alivio y preocupación. «Esto mantendrá el portal bajo control. Por ahora». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Gabriel, su voz cortante. «No lo sé», respondió Elisa. «Podrían ser días, meses, o solo minutos. Pero si no lo hacíamos, habría sido mucho peor». Antes de que pudieran relajarse, un ruido ensordecedor llenó la sala. El haz de luz se apagó de golpe, y las sombras en las paredes se movieron como si cobraran vida. Elisa miró a Lucía y Gabriel, su expresión repentinamente severa. «Tenemos que salir de aquí». Las columnas comenzaron a agrietarse, y las voces se convirtieron en un grito colectivo. Sin dudar, los tres corrieron hacia la entrada por la que habían venido. El túnel que los había llevado hasta el templo temblaba, y trozos de roca caían alrededor. La luz de sus linternas parpadeaba, y los susurros parecían seguirlos. A pesar de la confusión y el miedo, lograron llegar de vuelta al sendero. El bosque se veía más oscuro que nunca, y la luna apenas lograba atravesar las copas de los árboles. Se detuvieron a recuperar el aliento, y Elisa se giró hacia Lucía. «Lo que hiciste fue necesario. Pero no será suficiente. Ahora, más que nunca, debemos encontrar el verdadero origen de todo esto». Lucía, todavía temblando por la experiencia, asintió. Sabía que ya no había vuelta atrás. El misterio era más grande y más aterrador de lo que jamás había imaginado. Capítulo 6. Lo que yace debajo. El aire en el claro era denso, cargado de un silencio expectante que parecía absorber hasta el menor sonido. Elisa observaba el cielo nocturno con una expresión impenetrable, como si tratara de interpretar algún mensaje oculto en las estrellas apenas visibles. Gabriel y Lucía, aún recuperándose del caos en el templo, permanecían junto a ella, en espera de una dirección. Había algo distinto en la atmósfera, una sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse.
El templo era solo el principio, dijo Elisa finalmente, sin apartar la mirada del cielo. Lo que encontramos allí no fue más que una manifestación superficial de lo que realmente está sucediendo. ¿Quieres decir que hay más lugares como ese?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Elisa asintió, pero no dio más detalles. En su lugar, comenzó a caminar hacia un sendero que se adentraba en el corazón del bosque, susurrando palabras en aquel idioma arcano que Lucía no podía descifrar. Gabriel intercambió una mirada con Lucía antes de seguir a la anciana. Los tres avanzaron en silencio, conscientes de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El camino se volvió más angosto, flanqueado por árboles cuyas ramas se entrelazaban sobre sus cabezas, formando un techo de sombras impenetrables. A cada paso, el aire se tornaba más pesado, como si el bosque mismo estuviera tratando de impedirles el paso. Lucía comenzó a notar cosas extrañas, raíces que se movían apenas al borde de su visión, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Se obligó a mantener la calma, recordándose que todo esto era parte del misterio que había venido a desentrañar. Finalmente, llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y musgo. En el centro, una abertura oscura se extendía como una herida en la tierra. Elisa se detuvo junto al borde, contemplando el abismo con una mezcla de respeto y temor. «Este es el verdadero umbral», dijo, su voz reverberando en el claro. «Lo que yace debajo no es un lugar, sino una presencia. Una fuerza que ha estado aquí desde mucho antes de que este bosque existiera». Gabriel frunció el ceño, mirando el oscuro agujero con desconfianza. «¿Y cómo se supone que lo enfrentamos?». Elisa se giró hacia ellos, su expresión grave. «Con conocimiento y cautela. Nada más puede ayudarnos ahora». Sacó un pequeño libro encuadernado en cuero y comenzó a pasar las páginas, murmurando mientras buscaba un pasaje específico. Lucía, mientras tanto, encendió su grabadora y la dejó sobre una roca cercana. Si algo sucedía aquí, quería asegurarse de que quedara registrado. «Necesitamos entrar y sellar la conexión desde adentro», dijo Elisa finalmente, señalando el abismo. «Pero debemos estar preparados. Lo que sea que esté ahí abajo, no nos dejará hacerlo sin resistencia». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a asentir. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Gabriel, aunque claramente inquieto, también dio un paso adelante, ajustando el cuchillo que llevaba en el cinturón. Los tres se prepararon en silencio, comprobando su equipo y mentalizándose para lo que les esperaba. Cuando estuvieron listos, Elisa comenzó a descender por la abertura, con Lucía y Gabriel siguiéndola de cerca. El aire en el túnel era frío y húmedo, y la oscuridad era total, salvo por la tenue luz de sus linternas. Las paredes estaban cubiertas de raíces que parecían palpitar, y el suelo era resbaladizo bajo sus pies. El zumbido que habían escuchado antes en el templo ahora era un murmullo constante, como si una multitud de voces estuviera susurrando justo fuera de su alcance. A medida que avanzaban, el túnel se ampliaba, hasta desembocar en una vasta cámara subterránea. La luz de sus linternas reveló un espacio monumental, con columnas de piedra que se alzaban hacia un techo que no podían ver. En el centro, un enorme círculo grabado en el suelo emitía un resplandor azul pálido, pulsando como si tuviera un latido propio. Alrededor del círculo, figuras encapuchadas estaban grabadas en la roca, sus rostros velados y sus manos levantadas como en un gesto de advertencia o súplica. Elisa se acercó al círculo con cautela, sacando el libro y comenzando a recitar un nuevo conjunto de palabras. La luz del círculo se intensificó y el murmullo se volvió más fuerte. Gabriel, instintivamente, se colocó junto a Lucía, como si tratara de protegerla de algo invisible. «Esto es increíble», susurró Lucía, sin apartar la vista del círculo. «Todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos escuchado, tiene sentido ahora. Este lugar no es solo un portal. Es la fuente. Y por eso debemos cerrarlo», respondió Elisa, su voz firme. «Si no lo hacemos, seguirá expandiéndose. Y lo que ahora es solo una presencia latente podría convertirse en algo mucho peor». Lucía sacó la esfera negra de su chaqueta y la sostuvo frente a ella. Su superficie brillaba débilmente, como si respondiera al círculo. Elisa la miró y asintió. «Colócala en el centro. Pero hazlo despacio». Lucía avanzó lentamente, sintiendo que cada paso se hacía más pesado.
Cuando llegó al centro del círculo, se inclinó y dejó la esfera en el suelo. Inmediatamente, el brillo del círculo se intensificó, y las voces se convirtieron en un grito ensordecedor. Elisa levantó la voz, recitando las palabras con más fuerza, mientras Gabriel permanecía alerta, con los ojos recorriendo la cámara en busca de cualquier movimiento. Entonces, la tierra comenzó a temblar. Las columnas se estremecieron y pequeñas piedras cayeron del techo. Un viento helado surgió de la nada, envolviendo al grupo en un remolino de hojas y polvo. Lucía sintió que algo la empujaba hacia atrás, pero se aferró al suelo, manteniendo la esfera en su lugar. Finalmente, el grito cesó. El círculo dejó de brillar y el murmullo se desvaneció. La cámara quedó en un silencio profundo y aterrador. Elisa dejó caer el libro, exhausta, y se giró hacia Lucía. «Lo hiciste», dijo, con una mezcla de alivio y agotamiento. «Lo sellaste». Gabriel se acercó, ayudando a Lucía a ponerse de pie. Pero la joven periodista no se sentía victoriosa. Miró la esfera, ahora inerte en el suelo, y sintió un peso en el pecho. Sabía que esto no era el final. Capítulo 7. El último umbral. El suelo seguía temblando bajo sus pies mientras el aire en la caverna se tornaba más pesado. A pesar de haber colocado la esfera y realizado el ritual, Lucía, Gabriel y Elisa no sentían que el peligro hubiera desaparecido. Elisa respiraba con dificultad, apoyada en una de las columnas talladas que rodeaban el círculo. Gabriel, aún con su cuchillo en la mano, miraba en todas direcciones, esperando que algo surgiera de las sombras. Lucía no podía apartar la vista del centro del círculo, donde la esfera yacía inerte, como un corazón que había dejado de latir. «Esto no está terminado», dijo Elisa con un hilo de voz, sus ojos fijos en la esfera. «¿Cómo que no está terminado?», preguntó Gabriel, con el ceño fruncido. «Hicimos lo que dijiste. Sellamos el portal». Elisa negó con la cabeza lentamente. «El portal principal, sí. Pero el desequilibrio está en el origen. Lo que hicimos aquí fue una barrera, un alivio temporal. Si queremos detener esto de verdad, debemos llegar al último umbral». Lucía dio un paso al frente, con la cámara aún colgando de su cuello. «¿El último umbral? ¿Dónde está?». Elisa cerró los ojos un momento, como si buscara las palabras correctas. «Debajo de nosotros. Hay un nivel más profundo. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y lo que yace más allá es más fino. Es ahí donde todo comenzó». Un silencio tenso cayó sobre ellos. Lucía sintió que el peso de la misión se hacía más grande con cada palabra. Sabía que no podía detenerse ahora, pero también estaba aterrada. Gabriel, aunque visiblemente cansado, se enderezó y se pasó una mano por el rostro. «¿Cómo llegamos ahí?», preguntó con un tono resignado. Elisa señaló un arco al otro lado de la cámara, apenas visible en la penumbra. «Ese túnel nos llevará al nivel inferior. Pero es peligroso. Allí abajo no tenemos ninguna ventaja. El portal está sellado, pero las energías liberadas pueden estar todavía activas». Lucía asintió, ajustándose la cámara y guardando la grabadora. «Entonces vamos». Sin más palabras, los tres comenzaron a caminar hacia el arco. El túnel que se abría ante ellos era más angosto y descendía de manera pronunciada, forzándolos a avanzar con cuidado. A medida que bajaban, la oscuridad se volvía más densa, y el sonido de sus pasos resonaba de una manera extraña, como si las paredes mismas absorbieran el ruido. El aire se sentía más frío, y un leve susurro parecía seguirlos, siempre fuera de alcance. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una nueva cámara. Esta era diferente a todas las demás. No había columnas ni símbolos. En su lugar, el espacio estaba dominado por una abertura circular en el suelo, de donde emergía un resplandor azul y pulsante. El brillo iluminaba el techo y las paredes, revelando un patrón orgánico, como si las raíces de los árboles del bosque se hubieran extendido hasta aquí, formando una red intrincada. Elisa se detuvo a varios pasos del borde, observando la luz con una mezcla de reverencia y temor. «Este es el origen. Aquí es donde todo comenzó». Lucía avanzó un poco más, cautivada por la luz. «¿Qué hay ahí abajo?». «No lo sé exactamente», respondió Elisa, su voz baja. «Pero esta es la fuente. La grieta primordial. Si podemos cerrarla desde aquí, la conexión se romperá definitivamente».
Gabriel, siempre práctico, se acercó al borde y miró hacia el resplandor. ¿Y cómo cerramos esto? No veo una esfera, ni un pedestal, ni un ritual claro. Elisa se giró hacia ellos, sosteniendo el libro que había llevado consigo desde el principio. No hay un ritual como los anteriores. Esto requiere un sacrificio. Algo debe ser ofrecido para sellar la grieta. Y no me refiero a un simple objeto. Debe ser vida. El silencio que siguió fue aún más pesado que el que reinaba antes. Lucía miró a Elisa, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Quieres decir que alguien tiene que? Elisa asintió lentamente. Alguien debe cruzar el umbral y permanecer allí. Es la única forma. Gabriel se apartó del borde, su rostro endurecido. Eso no es una opción. No vinimos aquí para morir. No es morir, respondió Elisa. Es convertirse en parte del sello. Una barrera viva. Es una existencia diferente. Lucía sintió que el pánico crecía en su pecho. Había venido buscando respuestas, buscando una historia que contar. Pero esto era algo más grande de lo que había imaginado. Miró a Gabriel, luego a Elisa, y finalmente hacia la luz que pulsaba en el centro de la grieta. ¿Hay otra manera? Preguntó finalmente. Elisa negó con la cabeza. Si la hubiera, ya la habríamos encontrado. Este es el último recurso. Lucía bajó la mirada, apretando los puños. Pensó en todo lo que había dejado atrás para llegar aquí. Pensó en las historias de las personas que habían desaparecido, en las familias que habían perdido a sus seres queridos. Pensó en las advertencias que había ignorado, en el miedo que había superado para llegar a este lugar. Y supo, en ese momento, que no podía dar marcha atrás. Gabriel habló, su voz más suave de lo habitual. No puedo dejar que hagas esto, Lucía. Ella lo miró a los ojos, con lágrimas comenzando a formarse en los suyos. Gabriel. No hay nadie más. Elisa los observaba en silencio, dejando que tomaran su decisión. Sabía que no podía obligarlos a nada. Solo podía mostrarles el camino. Lucía respiró hondo, dio un paso hacia el borde y miró hacia abajo. La luz azul la envolvió, y por un momento sintió un calor reconfortante. Luego, sin volverse, habló. Esto no es solo para nosotros. Es para todos los que vendrán después. Y con esas palabras, cruzó el umbral. Capítulo 8. El amanecer de lo desconocido. La luz azul llenaba la cámara con un resplandor pulsante. Elisa y Gabriel permanecieron de pie junto al borde, paralizados, mientras observaban a Lucía desaparecer en la grieta. Su silueta se desdibujó gradualmente, hasta que solo quedó el destello brillante envolviéndola. Entonces, todo se detuvo. El zumbido cesó y el temblor del suelo se calmó. El aire en la caverna se tornó extrañamente inmóvil, como si el lugar entero estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Gabriel en voz baja, aún incapaz de moverse. Elisa bajó la mirada, su expresión cargada de gravedad. Lucía ha sellado la grieta. Ella, ahora es parte de ese lugar. La conexión entre nuestro mundo y el otro lado ha sido cerrada, al menos por ahora. Gabriel apretó los puños, tratando de contener la frustración que hervía en su interior. ¿Eso es todo? ¿No hay forma de traerla de vuelta? ¿De sacarla de ahí? Elisa negó con la cabeza. No sin arriesgar a abrir la grieta nuevamente. Lo que hizo fue definitivo. Por un momento, el silencio volvió a llenar la caverna. Gabriel se inclinó hacia la grieta, buscando cualquier señal de Lucía, pero lo único que quedaba era la luz azul parpadeante, que poco a poco comenzó a atenuarse. Finalmente, el resplandor desapareció, dejando la cámara sumida en una penumbra tranquila. Era como si la grieta nunca hubiera estado allí. Elisa suspiró profundamente y se giró hacia el túnel por el que habían venido. Debemos irnos. No podemos quedarnos aquí. Gabriel dudó un momento, pero al final la siguió. Caminaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La atmósfera del bosque era diferente ahora. El aire se sentía más fresco, más limpio, y los árboles, aunque seguían altos y retorcidos, ya no parecían tan amenazantes. El sendero que antes parecía interminable ahora parecía claro y fácil de seguir. Elisa avanzaba con un paso constante, mientras Gabriel echaba miradas ocasionales hacia atrás,
como si esperara que Lucía apareciera corriendo para alcanzarlos. Cuando finalmente salieron del bosque, el primer rayo de luz del amanecer despuntaba en el horizonte. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, un contraste reconfortante con la oscuridad que habían dejado atrás. Los sonidos del pueblo comenzaban a despertar, los primeros gallos cantaban, y algunos aldeanos salían de sus casas, ajenos a lo que había sucedido durante la noche. Gabriel se detuvo un momento, mirando el paisaje. Aunque el peligro parecía haber pasado, la sensación de pérdida era palpable. Elisa lo observó en silencio antes de hablar. Ella sabía lo que estaba haciendo. Eligió protegernos a todos. Lo sé, respondió Gabriel, su voz ronca. Pero eso no lo hace más fácil. Elisa asintió, comprendiendo el dolor en sus palabras. A veces, lo más difícil es aceptar que no podemos salvar a todos. Pero lo que Lucía hizo nos da una oportunidad. Este lugar, este pueblo, estará a salvo, por un tiempo. Y es nuestro deber asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. Gabriel miró a la anciana, tratando de encontrar consuelo en sus palabras, pero todo lo que sentía era una pesada melancolía. Finalmente, siguió caminando junto a ella, dejando atrás el bosque. Los días que siguieron fueron extraños para ambos. Elisa pasó las horas estudiando sus textos antiguos, asegurándose de que todo lo que sabían sobre la grieta estuviera documentado para las generaciones futuras. En cuanto a Gabriel, no pudo quedarse en el pueblo. Cada rincón de San Morino le recordaba a Lucía, la posada donde discutieron los primeros planes, el claro donde vieron las marcas en el suelo, incluso la taberna donde Elisa explicó por primera vez el significado del amuleto. Decidió partir, volver al mar, su refugio de siempre. Antes de irse, se despidió de Elisa en silencio. Ella entendió, y sin decir una palabra, le entregó un pequeño símbolo tallado en madera, algo que había encontrado entre sus cosas. Gabriel lo aceptó sin preguntar, sabiendo que era un recordatorio, no solo de Lucía, sino de todo lo que habían enfrentado juntos. Mientras se alejaba de San Morino, con el sonido de las olas llamándolo desde la costa, no pudo evitar mirar hacia el bosque una última vez. La neblina seguía allí, moviéndose lentamente entre los árboles. Pero ahora parecía más tranquila, menos opresiva. Como si, finalmente, el lugar hubiera encontrado paz. En cuanto a Elisa, permaneció en San Morino. Se convirtió en la guardiana de la historia de Lucía y de lo que había sucedido en el bosque. A quienes preguntaban, les contaba fragmentos de la verdad, lo suficiente para mantener viva la memoria de lo que había sido necesario para salvarlos. Guardó el libro de rituales en un lugar seguro y mantuvo el amuleto en su hogar, como un recordatorio de que, aunque el bosque estaba tranquilo, el equilibrio era frágil. Con el tiempo, la aldea comenzó a cambiar. Los habitantes ya no evitaban hablar del bosque, aunque lo hacían en susurros y siempre con respeto. Los rumores de la desaparición de Lucía se convirtieron en una leyenda local, una historia que se contaba a los viajeros y que, con los años, empezó a desdibujarse en la frontera entre el mito y la realidad. Sin embargo, Elisa sabía que no todo era tan simple. Aunque la grieta estaba sellada, el sacrificio de Lucía no podía ser olvidado. Cada amanecer que llegaba después de esa noche era un recordatorio de que las sombras pueden ser vencidas, pero a un alto costo. La anciana, ahora más encorvada y lenta, pasaba sus días escribiendo. Llena cuadernos con lo que recordaba de la historia, con sus propios pensamientos y las palabras que Lucía había dicho antes de cruzar el umbral. En sus escritos, no trataba de embellecer lo sucedido, sino de asegurarse de que quienes leyeran en el futuro entendieran el peso de las decisiones que se tomaron. Y aunque Elisa sabía que eventualmente, como todas las cosas, también ella desaparecería, estaba en paz con ello. Había cumplido su deber. Había ayudado a proteger su hogar. Y, sobre todo, había preservado la memoria de Lucía, cuyo sacrificio había traído luz donde solo había oscuridad. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.